Durante siglos, el ser humano ha mirado al cielo creyendo que el universo estaba lleno de estrellas. Pero la realidad es mucho más inquietante. La mayor parte del cosmos no está ocupada por galaxias, planetas ni luz, sino por vacío. Un vacío inmenso, frío y aparentemente silencioso, que separa las estrellas, las galaxias y los grandes cúmulos cósmicos por distancias casi inconcebibles. Un vacío que, lejos de ser nada, juega un papel fundamental en la estructura, la expansión y el destino del universo. En este documental vamos a viajar más allá de los límites familiares del sistema solar. Cruzaremos la heliosfera, exploraremos el espacio interestelar, nos adentraremos en los vecindarios estelares más cercanos y avanzaremos hacia las regiones donde las galaxias se agrupan y donde el vacío domina casi por completo. Veremos cómo las sondas humanas abandonaron el dominio del Sol. Analizaremos qué hay realmente entre las estrellas. Descubriremos planetas errantes, agujeros negros, galaxias extrañas y las gigantescas estructuras que forman la red cósmica del universo. Y finalmente, nos enfrentaremos a una de las preguntas más profundas de la cosmología moderna: ¿qué es realmente el vacío del universo y qué nos dice sobre el origen y el futuro de todo lo que existe? Esto no es ciencia ficción, es astronomía real, observaciones reales, datos reales. Bienvenidos a descubrir los secretos del espacio profundo. Las sondas Voyager representan el primer intento humano de explorar de manera directa el entorno que existe más allá de los límites físicos y magnéticos del sistema solar. Lanzadas en 1977, Voyager 1 y Voyager 2 fueron concebidas inicialmente como misiones planetarias, diseñadas para aprovechar una alineación excepcional de los planetas gigantes que permitía realizar múltiples sobrevuelos utilizando asistencias gravitatorias. Sin embargo, con el paso de las décadas, su misión evolucionó hasta convertirse en un experimento sin precedentes sobre el tránsito desde el dominio solar hacia el espacio interestelar. Tras completar sus encuentros con Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno, ambas sondas continuaron alejándose del Sol a velocidades superiores a los 15 kilómetros por segundo. A distancias cada vez mayores, dejaron atrás la región dominada por el viento solar, una corriente constante de partículas cargadas emitidas por nuestra estrella. Los instrumentos a bordo comenzaron a registrar cambios progresivos en la densidad de partículas, en la intensidad del campo magnético y en la radiación cósmica, señales claras de que el entorno estaba cambiando de forma fundamental. En 2012, Voyager 1 cruzó la heliopausa, la frontera donde la presión del viento solar deja de ser dominante frente al medio interestelar. Voyager 2 lo hizo en 2018, confirmando con mediciones directas que esta transición no es una barrera rígida, sino una región compleja y dinámica. Estas observaciones permitieron, por primera vez, estudiar el espacio interestelar local desde dentro, midiendo la densidad del plasma, la orientación del campo magnético galáctico y el flujo de partículas de alta energía procedentes del exterior del sistema solar. Las Voyager también transportan el llamado disco de oro, un objeto simbólico que contiene información sobre la Tierra y la humanidad, pero su verdadero legado es científico. Sus datos han redefinido nuestra comprensión de los límites del Sol, del intercambio de materia y energía entre estrellas y del entorno físico que existe en el vacío entre los sistemas estelares. A más de 20.000 millones de kilómetros de distancia, estas sondas siguen enviando información, mostrando que incluso en las regiones más aparentemente vacías del espacio profundo, la física continúa activa y medible. La heliosfera es una vasta burbuja de plasma y campos magnéticos creada por el viento solar que se expande en todas direcciones desde el Sol y envuelve por completo al sistema solar. Esta región define el dominio físico de nuestra estrella, mucho más allá de la órbita de los planetas, extendiéndose por miles de millones de kilómetros hasta interactuar con el medio interestelar. Aunque invisible a simple vista, la heliosfera actúa como un escudo dinámico que modula la radiación cósmica y separa el entorno solar del espacio galáctico. El viento solar, compuesto principalmente por protones y electrones, fluye de forma continua a velocidades que oscilan entre los 400 y 800 kilómetros por segundo. A medida que se aleja del Sol, este flujo pierde energía y finalmente desacelera al encontrarse con el gas y el campo magnético interestelar.
Esta desaceleración ocurre en una región conocida como el choque terminal, donde el viento solar pasa de ser supersónico a subsónico. Más allá de este punto se extiende la heliocapa, una zona turbulenta y compleja donde se mezclan influencias solares e interestelares. El límite exterior de la heliosfera es la heliopausa, la frontera donde la presión del viento solar se equilibra con la del medio interestelar circundante. No se trata de una pared definida, sino de una transición gradual y cambiante, influenciada por la actividad solar y por las condiciones del entorno galáctico. Las mediciones de las ondas Voyager revelaron que al cruzar esta región disminuye drásticamente la cantidad de partículas solares, mientras aumenta la radiación cósmica procedente de otras estrellas y eventos energéticos lejanos. El estudio de la heliosfera es fundamental para comprender cómo los sistemas estelares interactúan con la galaxia. Su tamaño y forma determinan cuánta radiación de alta energía penetra en el sistema solar, lo que tiene implicaciones tanto para la estabilidad de las atmósferas planetarias como para la posible habitabilidad de mundos lejanos. Además, la heliosfera sirve como un laboratorio natural para estudiar procesos de plasma y magnetohidrodinámica que ocurren en toda la Vía Láctea. Al definir el límite efectivo del Sol, la heliosfera marca el punto donde comienza, de manera tangible, el espacio interestelar. Más allá de esta frontera, las reglas están dictadas no por una estrella individual, sino por la interacción colectiva de la materia, la energía y los campos magnéticos que llenan el aparente vacío entre las estrellas. Más allá de la heliopausa, comienza el espacio interestelar local, una región que a menudo se describe como vacío, pero que en realidad contiene una mezcla tenue de gas, polvo, campos magnéticos y radiación. Aunque su densidad es extremadamente baja en comparación con cualquier entorno planetario, este medio interestelar desempeña un papel clave en la evolución de las estrellas, en la formación de nuevos sistemas solares y en la propagación de la energía a escala galáctica. El gas interestelar cercano al sistema solar está compuesto principalmente por hidrógeno y helio, con trazas de elementos más pesados generados en generaciones anteriores de estrellas. Su densidad típica es de apenas 1 o 2 átomos por centímetro cúbico, una cifra que ilustra la enorme separación entre las partículas. Aún así, en volúmenes tan vastos, esta materia acumulada representa una fracción significativa de la masa de la galaxia. El polvo interestelar, formado por granos microscópicos de silicatos, carbono y hielos, absorbe y dispersa la luz, influyendo en la observación astronómica y en el balance térmico del medio. Las ondas Voyager, junto con observaciones remotas realizadas por telescopios espaciales y terrestres, han permitido caracterizar directamente este entorno. Se ha medido la temperatura del plasma interestelar, su velocidad relativa respecto al Sol y la orientación del campo magnético galáctico local. Estos datos muestran que el sistema solar se desplaza a través de una nube interestelar conocida como la nube local, una región ligeramente más densa que su entorno inmediato, inmersa a su vez en una cavidad mayor llamada burbuja local. El espacio interestelar cercano también es el medio a través del cual viajan los rayos cósmicos, partículas de alta energía aceleradas por supernovas, núcleos galácticos activos y otros procesos extremos. La interacción de estos rayos con el gas y los campos magnéticos genera fenómenos observables y afecta la química del medio interestelar. Comprender esta interacción es esencial para interpretar correctamente las mediciones de radiación y para evaluar los efectos de la radiación cósmica sobre sistemas planetarios. Lejos de ser un vacío inerte, el espacio interestelar cercano es un entorno dinámico, moldeado por explosiones estelares pasadas y por la influencia continua de las estrellas vecinas. En esta región comienza el verdadero tránsito desde la esfera de influencia de una estrella individual hacia el dominio colectivo de la galaxia, donde la materia y la energía se redistribuyen a escalas inmensas y a lo largo de millones de años. El espacio que separa a las estrellas dentro de una galaxia suele describirse como vacío, pero esta denominación es engañosa. En realidad, se trata de un entorno extremadamente diluido, donde la materia existe en cantidades mínimas y distribuidas de forma irregular. Este vacío interestelar no es una ausencia total, sino un medio físico con propiedades medibles que influyen en la dinámica galáctica y en la evolución de los sistemas estelares.
Entre una estrella y otra pueden existir distancias de varios años luz, regiones en las que la densidad de materia es tan baja que los átomos rara vez interactúan entre sí. En estas condiciones, el gas se encuentra en estados que no tienen equivalente directo en entornos terrestres, con temperaturas que pueden variar desde unos pocos Kelvin hasta millones de grados, dependiendo de la influencia de fuentes cercanas de energía, como supernovas o estrellas masivas. Los campos magnéticos, aunque débiles, se extienden a través de estas regiones y guían el movimiento de partículas cargadas. El vacío entre las estrellas también actúa como un archivo de eventos pasados. Ondas de choque producidas por explosiones estelares viajan a través del medio interestelar durante millones de años, comprimiendo el gas en algunas zonas y evacuándolo en otras. Estas perturbaciones pueden desencadenar la formación de nuevas estrellas o, por el contrario, dispersar nubes de gas antes de que colapsen. De este modo, el vacío aparente participa activamente en el ciclo de nacimiento y muerte estelar. Desde el punto de vista observacional, estas regiones se estudian a través de múltiples longitudes de onda. La emisión de radio revela la presencia de hidrógeno neutro, mientras que el infrarrojo permite detectar polvo frío. En rayos X se observan burbujas de gas caliente creadas por antiguas supernovas. Cada una de estas señales aporta información sobre la composición, la temperatura y la dinámica del medio interestelar, incluso cuando la materia es casi imperceptible. Comprender el vacío entre las estrellas es esencial para interpretar la estructura de la galaxia y el movimiento de los sistemas estelares en su interior. Este entorno, aparentemente silencioso, es el escenario donde se propaga la energía, se redistribuyen los elementos químicos y se establecen las condiciones iniciales para la formación de nuevas generaciones de estrellas y planetas. La enorme distancia que separa al sistema solar de las estrellas más cercanas define uno de los mayores desafíos tecnológicos y físicos de la exploración espacial. Incluso Próxima Centauri, la estrella más próxima al Sol, se encuentra a más de 4 años luz, una distancia que supera con creces cualquier trayecto realizado por sondas humanas hasta ahora. Comprender cómo podría alcanzarse ese objetivo requiere analizar los límites actuales de la propulsión, la energía y el tiempo. Las naves espaciales convencionales, impulsadas por cohetes químicos, alcanzan velocidades que representan una fracción ínfima de la velocidad de la luz. A estas velocidades, un viaje interestelar tomaría decenas de miles de años. Las sondas Voyager, las más rápidas jamás lanzadas, necesitarían más de 70.000 años para llegar a Próxima Centauri. Este hecho subraya que la exploración interestelar exige tecnologías radicalmente distintas a las utilizadas para la exploración planetaria. Entre las propuestas científicas más estudiadas se encuentran los sistemas de propulsión basados en energía nuclear, tanto de fisión como de fusión, capaces de proporcionar un impulso sostenido durante largos periodos. También se investiga el uso de velas impulsadas por láser, en las que una nave extremadamente ligera sería acelerada desde el sistema solar mediante haces de luz de alta potencia. Este concepto, respaldado por estudios teóricos y experimentales, permitiría alcanzar velocidades significativas, reduciendo el tiempo de viaje a escalas de décadas. Más allá de la propulsión, el viaje a las estrellas plantea problemas relacionados con la navegación, la protección frente a la radiación y la supervivencia de los sistemas electrónicos durante trayectos extremadamente prolongados. A velocidades relativistas, incluso partículas microscópicas pueden convertirse en amenazas energéticas. Además, la comunicación con una nave interestelar implicaría retardos de varios años, lo que obliga a un alto grado de autonomía. El análisis científico de estos desafíos no busca promesas inmediatas, sino establecer un marco realista para la exploración futura. Estudiar cómo llegar a las estrellas más cercanas permite comprender mejor las limitaciones impuestas por la física y, al mismo tiempo, identificar los avances tecnológicos necesarios para que, algún día, la humanidad pueda cruzar el vasto vacío que separa los sistemas estelares. Alpha Centauri es el sistema estelar más cercano al sistema solar y constituye un punto de referencia fundamental para el estudio del vecindario interestelar. Situado a una distancia de aproximadamente 4,37 años luz, no se trata de una sola estrella, sino de un sistema múltiple compuesto por 3 componentes principales que interactúan gravitacionalmente entre sí. Su proximidad lo convierte en un laboratorio natural
para comprender la formación y evolución de sistemas estelares cercanos. El núcleo del sistema está formado por Alpha Centauri A y Alpha Centauri B, dos estrellas similares al Sol que orbitan entre sí con un periodo de alrededor de 80 años. Alpha Centauri A es ligeramente más masiva y luminosa que nuestra estrella, mientras que Alpha Centauri B es algo más pequeña y fría. Sus características físicas han permitido realizar mediciones precisas de masa, luminosidad, composición química y dinámica orbital, proporcionando datos valiosos para contrastar modelos de evolución estelar. El tercer componente del sistema es Próxima Centauri, una enana roja de baja masa que orbita a gran distancia del par principal. Aunque es mucho menos luminosa, su cercanía la convierte en la estrella individual más próxima al Sol. Observaciones realizadas con telescopios terrestres y espaciales han revelado que Próxima Centauri alberga al menos un planeta de tamaño comparable a la Tierra, situado en una región donde podrían existir condiciones favorables para la presencia de agua líquida. El estudio de Alpha Centauri ha involucrado técnicas de observación avanzadas, como espectroscopía de alta precisión y mediciones astrométricas detalladas. Estas observaciones han permitido investigar la actividad estelar, los campos magnéticos y la emisión de radiación de alta energía, factores críticos para evaluar la habitabilidad potencial de los planetas que puedan orbitar estas estrellas. Alpha Centauri representa un objetivo clave tanto para la astronomía observacional como para los estudios teóricos de exploración interestelar. Su cercanía reduce las incertidumbres asociadas a la observación de sistemas más lejanos y ofrece un primer destino plausible para futuras misiones interestelares. En el contexto del vacío del universo, este sistema marca el límite inmediato entre nuestro entorno estelar local y el inmenso espacio que se extiende más allá. Próxima Centauri es una enana roja de baja masa que, a pesar de su débil luminosidad, ocupa un lugar central en la astronomía moderna debido a su cercanía al sistema solar. Situada a poco más de 4 años luz, esta estrella pertenece al sistema de Alpha Centauri y representa el tipo estelar más común de la Vía Láctea. Su estudio proporciona información clave sobre la física de las estrellas de baja masa y sobre las condiciones que pueden existir alrededor de ellas. Con apenas una fracción de la masa y el tamaño del Sol, Próxima Centauri emite la mayor parte de su energía en longitudes de onda infrarrojas. Su baja luminosidad implica que la región donde podría existir agua líquida en la superficie de un planeta se encuentra muy cerca de la estrella. Observaciones realizadas mediante espectroscopía Doppler y técnicas de fotometría de tránsito han confirmado la presencia de al menos un planeta, Próxima B, con una masa similar a la de la Tierra y una órbita que lo sitúa dentro de esa zona templada. Sin embargo, Próxima Centauri es una estrella altamente activa. Presenta frecuentes erupciones estelares que liberan grandes cantidades de radiación ultravioleta y rayos X. Estas emisiones pueden afectar de forma significativa a la atmósfera de los planetas cercanos, erosionándola con el tiempo o alterando su química. El estudio de esta actividad es esencial para evaluar la verdadera habitabilidad de los mundos que orbitan en torno a enanas rojas. Instrumentos como el Observatorio Europeo Austral y telescopios espaciales han permitido caracterizar con detalle la rotación, el campo magnético y el comportamiento eruptivo de Próxima Centauri. Estos datos han servido para refinar los modelos de interacción estrella-planeta y para comprender cómo la radiación de una estrella de baja masa influye en su entorno inmediato. Próxima Centauri ejemplifica la complejidad del vecindario estelar cercano. Aunque su proximidad la convierte en un objetivo prioritario para la exploración futura, también muestra que la cercanía no implica necesariamente condiciones favorables. En el contexto del espacio profundo, esta estrella destaca como un recordatorio de que incluso en los sistemas más próximos, el equilibrio entre energía, radiación y materia es delicado y determinante. Una fracción significativa de las estrellas de la Vía Láctea no existen de forma aislada, sino como parte de sistemas estelares múltiples, donde 2 o más estrellas están unidas por la gravedad. Estos sistemas pueden adoptar configuraciones binarias, triples o incluso más complejas, y su estudio es fundamental para comprender cómo se forman y evolucionan las estrellas en distintos entornos galácticos. En los sistemas binarios, las estrellas orbitan alrededor de un centro de masa común, intercambiando influencia gravitatoria de manera constante.
Dependiendo de la distancia que las separa, esta interacción puede ser suave o extremadamente intensa. En sistemas cerrados, las estrellas pueden intercambiar material, alterando su evolución y dando lugar a fenómenos como novas o supernovas de tipo Ia. En configuraciones más amplias, las estrellas evolucionan de forma casi independiente, pero su dinámica orbital sigue siendo una fuente valiosa de información sobre sus masas y estructuras internas. Los sistemas múltiples ofrecen una oportunidad única para medir propiedades fundamentales de las estrellas. A través de observaciones orbitales precisas, los astrónomos pueden calcular masas estelares con gran exactitud, un parámetro clave para validar modelos teóricos de evolución estelar. Además, el estudio de estos sistemas permite analizar cómo la presencia de más de una estrella influye en la formación y estabilidad de sistemas planetarios. Observaciones realizadas en diferentes longitudes de onda han revelado que los sistemas estelares múltiples son comunes en regiones de formación estelar. Las nubes de gas que colapsan para formar estrellas suelen fragmentarse, dando lugar a múltiples núcleos que evolucionan de forma conjunta. Este proceso explica por qué muchas estrellas jóvenes nacen acompañadas y por qué los sistemas aislados como el Sol pueden ser el resultado de interacciones dinámicas posteriores. En el contexto del vacío entre las estrellas, los sistemas estelares múltiples muestran que la gravedad puede organizar la materia incluso en entornos extremadamente dispersos. Estas configuraciones no solo enriquecen la diversidad del vecindario galáctico, sino que también influyen en la distribución de energía y materia a escalas locales, conectando la física estelar con la estructura general de la galaxia. El entorno inmediato del sistema solar está poblado por un conjunto reducido de estrellas que forman lo que se conoce como el vecindario estelar local. Aunque las distancias que las separan del Sol son enormes en términos humanos, estas estrellas representan los objetos estelares más accesibles para la observación detallada y el estudio directo de sus propiedades físicas. La mayoría de las estrellas cercanas al Sol son enanas rojas, cuerpos de baja masa y baja luminosidad que emiten su energía de manera lenta y prolongada. Su abundancia refleja la distribución típica de masas estelares en la galaxia, donde las estrellas pequeñas son mucho más comunes que las grandes y luminosas. A pesar de su aparente debilidad, estas estrellas desempeñan un papel clave en la dinámica galáctica y en la evolución química del medio interestelar. Observaciones astrométricas precisas, como las realizadas por la misión Gaia, han permitido medir con gran exactitud las posiciones, distancias y movimientos propios de estas estrellas cercanas. Estos datos han revelado que el vecindario solar es un entorno dinámico, donde las estrellas se desplazan en órbitas complejas alrededor del centro galáctico y pueden cambiar de vecindad a lo largo de millones de años. El estudio de las estrellas más cercanas también ha permitido detectar una gran diversidad de sistemas planetarios. Mediante técnicas de velocidad radial y tránsito, se han identificado planetas de distintos tamaños y composiciones, lo que ha ampliado nuestra comprensión de cómo se forman y evolucionan los planetas en diferentes tipos de entornos estelares. Estos sistemas cercanos sirven como puntos de referencia para comparar con observaciones de regiones más distantes de la galaxia. Analizar el vecindario estelar local es esencial para establecer un contexto para el sistema solar. Al comprender las propiedades de las estrellas más cercanas, los astrónomos pueden evaluar si nuestro sistema es típico o excepcional, y cómo el entorno galáctico inmediato influye en la evolución de los sistemas planetarios. En el vasto vacío del espacio, estas estrellas cercanas representan islas de materia y energía que definen nuestro lugar en la galaxia. Las enanas rojas constituyen el tipo de estrella más abundante en la Vía Láctea y probablemente en el universo observable. Se trata de estrellas de baja masa y baja temperatura superficial, cuyo brillo es apenas una fracción del emitido por estrellas como el Sol. A pesar de su aparente discreción, su enorme número las convierte en un componente fundamental de la estructura galáctica y en un foco central de la investigación astronómica contemporánea. Estas estrellas consumen su combustible nuclear de manera extremadamente eficiente. Al fusionar hidrógeno a un ritmo lento y uniforme, las enanas rojas pueden permanecer estables durante billones de años, superando con creces la edad actual del universo. Esta longevidad implica que muchas de las primeras estrellas formadas en la galaxia podrían seguir activas hoy,
ofreciendo una ventana única al pasado temprano de la Vía Láctea. Desde el punto de vista de la formación planetaria, las enanas rojas presentan características particulares. Su baja luminosidad sitúa la zona donde podría existir agua líquida muy cerca de la estrella, lo que facilita la detección de planetas mediante métodos observacionales actuales. Sin embargo, esta proximidad también expone a los planetas a fuertes interacciones gravitatorias y a una mayor influencia de la actividad estelar, como erupciones y emisiones de alta energía. Observaciones realizadas con telescopios espaciales y terrestres han revelado que los sistemas planetarios alrededor de enanas rojas son comunes y diversos. Se han detectado planetas rocosos, supertierras y mundos con atmósferas complejas. El análisis espectroscópico de estas atmósferas, una de las principales metas de la astronomía moderna, busca identificar compuestos que permitan evaluar la química y la evolución de estos planetas a lo largo del tiempo. En el contexto del vacío del universo, las enanas rojas representan fuentes persistentes de energía en un entorno dominado por grandes distancias y bajas densidades. Su abundancia y estabilidad las convierten en actores clave en la historia a largo plazo de la galaxia, influyendo tanto en la distribución de la materia como en las posibilidades de que surjan y se mantengan sistemas planetarios en el espacio profundo. Los planetas huérfanos, también conocidos como planetas errantes o interestelares, son cuerpos planetarios que no orbitan alrededor de ninguna estrella. Se desplazan de forma independiente a través de la galaxia, inmersos en el espacio interestelar, y representan una de las poblaciones más enigmáticas del cosmos. Su existencia confirma que la formación y evolución de los sistemas planetarios es un proceso dinámico y en muchos casos violento. Estos planetas se originan generalmente dentro de sistemas estelares, pero son expulsados como resultado de interacciones gravitatorias intensas. Durante las primeras etapas de formación planetaria, los encuentros cercanos entre planetas masivos o con estrellas compañeras pueden alterar las órbitas de forma drástica, arrojando a algunos cuerpos fuera del sistema. Una vez expulsados, estos planetas quedan desligados de cualquier fuente estelar de energía y comienzan un viaje solitario a través del vacío galáctico. Detectar planetas huérfanos es extremadamente difícil debido a su ausencia de luz propia. La mayoría de los descubrimientos se han realizado mediante el fenómeno de microlente gravitacional, donde el campo gravitatorio del planeta desvía y amplifica temporalmente la luz de una estrella de fondo. Estas observaciones sugieren que los planetas huérfanos podrían ser tan numerosos como las estrellas de la Vía Láctea, lo que implica una masa significativa distribuida de forma invisible en el espacio interestelar. Las condiciones físicas en la superficie de estos planetas son extremas. Sin una estrella cercana, las temperaturas pueden descender a valores muy bajos, aunque algunos modelos indican que ciertos planetas masivos podrían retener calor interno generado por procesos radiactivos o por la compresión gravitatoria. En casos específicos, la presencia de gruesas atmósferas podría permitir la existencia de océanos subterráneos, aislados del frío del espacio. El estudio de los planetas huérfanos amplía la noción tradicional de lo que constituye un sistema planetario. En el contexto del vacío del universo, estos mundos errantes demuestran que la materia planetaria no está confinada a órbitas estables alrededor de estrellas, sino que también puebla el espacio profundo, viajando durante millones de años a través de regiones donde la densidad de materia y energía es mínima. Las nubes moleculares oscuras son regiones densas y frías del medio interestelar donde la materia se concentra lo suficiente como para bloquear la luz de las estrellas situadas detrás de ellas. A diferencia del vacío más diluido entre las estrellas, estas nubes representan acumulaciones significativas de gas y polvo y constituyen los principales lugares de nacimiento de nuevas estrellas y sistemas planetarios. Estas nubes están formadas principalmente por hidrógeno molecular, acompañado de helio y pequeñas cantidades de moléculas más complejas como monóxido de carbono, amoníaco y agua en forma de hielo sobre granos de polvo. Sus temperaturas suelen ser extremadamente bajas, del orden de unos pocos Kelvin por encima del cero absoluto, lo que permite que las moléculas se mantengan estables. La densidad, aunque baja en términos terrestres, es alta comparada con el entorno interestelar circundante. Las nubes moleculares oscuras se detectan principalmente a través de observaciones en longitudes de onda de radio e infrarrojo.
Estos métodos permiten atravesar el polvo y revelar la estructura interna de las nubes, mostrando filamentos, núcleos densos y regiones donde el gas comienza a colapsar bajo su propia gravedad. Instrumentos como radiotelescopios y observatorios espaciales han sido fundamentales para mapear estas regiones con gran detalle. Dentro de estas nubes, pequeñas perturbaciones pueden desencadenar el colapso gravitatorio que da origen a nuevas estrellas. Ondas de choque procedentes de supernovas cercanas o interacciones con otros sistemas estelares pueden comprimir el gas, iniciando el proceso de formación estelar. De este modo, las nubes moleculares actúan como reservorios de materia que conectan la evolución pasada de la galaxia con su futuro. En el contexto del vacío del universo, las nubes moleculares oscuras representan contrastes extremos. Son oasis de materia en un entorno mayoritariamente disperso, y su estudio permite comprender cómo, a partir de regiones aparentemente vacías, la gravedad organiza la materia para dar lugar a nuevas estructuras luminosas. Las enanas marrones ocupan una posición intermedia entre las estrellas y los planetas gigantes, y a menudo se las describe como estrellas fallidas. Estos objetos poseen masas superiores a las de los planetas más grandes, pero insuficientes para iniciar y sostener la fusión del hidrógeno en su núcleo, el proceso que define a una estrella verdadera. Su existencia amplía la comprensión de cómo la materia se organiza en el universo y de los límites de la formación estelar. Durante su formación, las enanas marrones surgen de nubes de gas que colapsan gravitatoriamente, de manera similar a las estrellas. Sin embargo, al no alcanzar la masa crítica necesaria, su núcleo no llega a las temperaturas y presiones requeridas para la fusión sostenida. Como resultado, estos objetos emiten principalmente el calor residual de su formación, enfriándose lentamente con el paso del tiempo. Las enanas marrones se detectan principalmente a través de observaciones en el infrarrojo, donde su emisión térmica es más evidente. Estudios espectroscópicos han permitido identificar en sus atmósferas moléculas como metano y vapor de agua, características que también se observan en planetas gigantes. Estas observaciones han proporcionado información clave sobre la física de atmósferas frías y sobre la transición entre planetas y estrellas. Desde el punto de vista dinámico, las enanas marrones pueden existir tanto de forma aislada como en sistemas múltiples, orbitando estrellas o incluso acompañadas por planetas. Su distribución y frecuencia ayudan a los astrónomos a evaluar la eficiencia de los procesos de formación estelar y a comprender por qué algunas regiones producen una mayor proporción de objetos subestelares. En el marco del vacío del espacio profundo, las enanas marrones representan cuerpos difíciles de detectar que pueblan silenciosamente la galaxia. Aunque no iluminan su entorno como las estrellas, contribuyen a la masa total del medio galáctico y ofrecen una perspectiva crucial sobre los límites físicos que separan a las estrellas de los planetas. Los agujeros negros estelares se forman como resultado final de la evolución de estrellas muy masivas. Cuando una estrella con una masa varias veces superior a la del Sol agota su combustible nuclear, el equilibrio entre la presión interna y la gravedad se rompe, provocando un colapso gravitatorio extremo. En algunos casos, este colapso culmina en una explosión de supernova, dejando atrás un objeto tan denso que ni siquiera la luz puede escapar de su influencia gravitatoria. Estos agujeros negros suelen tener masas que oscilan entre unas pocas y varias decenas de veces la masa del Sol. Aunque no emiten luz de forma directa, su presencia se detecta a través de los efectos que producen en su entorno. En sistemas binarios, el agujero negro puede atraer materia de una estrella compañera, formando un disco de acreción que se calienta intensamente y emite radiación en rayos X. Estas emisiones han sido fundamentales para identificar y estudiar agujeros negros estelares en la galaxia. Observaciones recientes, incluyendo la detección de ondas gravitacionales por interferómetros como LIGO y Virgo, han abierto una nueva ventana para el estudio de estos objetos. Las señales producidas por la fusión de dos agujeros negros estelares permiten medir sus masas, giros y distancias, confirmando predicciones clave de la relatividad general. Estos eventos, aunque raros en una región concreta del espacio, ocurren con frecuencia a escala galáctica. Los agujeros negros estelares influyen de manera significativa en la dinámica de los sistemas en los que se encuentran. Al interactuar con estrellas y gas circundante, pueden alterar órbitas, desencadenar episodios de acreción
y redistribuir energía en el medio interestelar. Aunque su tamaño físico es diminuto en comparación con distancias estelares, su impacto gravitatorio es profundo. En el contexto del vacío del universo, los agujeros negros estelares son ejemplos extremos de cómo la materia puede concentrarse en regiones minúsculas, rodeadas por vastos espacios casi vacíos. Su estudio permite explorar los límites de la física conocida y comprender cómo los procesos más energéticos del cosmos dejan huellas detectables incluso en las regiones más silenciosas del espacio profundo. En el centro de casi todas las galaxias conocidas reside un agujero negro supermasivo, un objeto cuya masa puede alcanzar millones o incluso miles de millones de veces la del Sol. A diferencia de los agujeros negros estelares, estos gigantes no se forman a partir del colapso de una sola estrella, sino que su origen está ligado a procesos de acumulación y crecimiento a lo largo de la historia temprana del universo. Las evidencias de su existencia provienen de múltiples observaciones. El movimiento de estrellas y gas en las regiones centrales de las galaxias revela la presencia de una masa concentrada y extremadamente densa. En el caso de la Vía Láctea, mediciones precisas de las órbitas estelares han confirmado la presencia de un agujero negro supermasivo conocido como Sagitario A, con una masa de aproximadamente 4 millones de veces la del Sol. Cuando un agujero negro supermasivo acumula materia de su entorno, se forma un disco de acreción que puede emitir enormes cantidades de energía. Estos procesos dan lugar a los núcleos galácticos activos, algunos de los objetos más luminosos del universo. La radiación emitida puede influir en regiones que se extienden mucho más allá del núcleo galáctico, afectando la formación estelar y la distribución del gas en la galaxia anfitriona. Observaciones en múltiples longitudes de onda, junto con imágenes directas del entorno inmediato de agujeros negros supermasivos obtenidas por el Event Horizon Telescope, han proporcionado información sin precedentes sobre la física de estos objetos. Estas imágenes confirman predicciones fundamentales de la relatividad general y permiten estudiar la dinámica del espacio-tiempo en condiciones extremas. En el marco del vacío cósmico, los agujeros negros supermasivos actúan como anclas gravitatorias que organizan la materia a escala galáctica. Aunque ocupan volúmenes diminutos en comparación con el tamaño de las galaxias, su influencia se extiende a través de regiones vastas, conectando los núcleos densos con los espacios aparentemente vacíos que los rodean. La Vía Láctea es una galaxia espiral barrada de gran tamaño que alberga cientos de miles de millones de estrellas, junto con gas, polvo, materia oscura y campos magnéticos distribuidos a lo largo de una estructura compleja. Vista desde el exterior, presenta un disco plano con brazos espirales que se extienden desde una región central más densa. Pero desde nuestra posición interna, su estructura debe reconstruirse mediante observaciones indirectas. El disco galáctico contiene la mayor parte de las estrellas visibles y del gas interestelar. En él se concentran los brazos espirales, regiones donde la densidad de materia es ligeramente mayor y donde se produce una intensa formación estelar. Estos brazos no son estructuras rígidas, sino ondas de densidad que se propagan a través del disco, comprimiendo el gas a su paso y favoreciendo el nacimiento de nuevas estrellas. En el centro de la galaxia se encuentra la barra galáctica, una elongación de estrellas y gas que conecta el núcleo con los brazos espirales internos. Esta barra influye en el movimiento del material galáctico, canalizando gas hacia el centro y alimentando procesos energéticos asociados al agujero negro supermasivo central. Alrededor de esta región central se extiende el bulbo galáctico, una población densa de estrellas antiguas con órbitas más caóticas. Más allá del disco visible se encuentra el halo galáctico, una región esférica y difusa que contiene estrellas antiguas, cúmulos globulares y una gran cantidad de materia oscura. Aunque este halo es difícil de observar directamente, su presencia se infiere a partir del movimiento de las estrellas y del comportamiento dinámico de la galaxia en su conjunto. Comprender la estructura de la Vía Láctea permite situar al sistema solar dentro de un contexto galáctico más amplio. Nuestra estrella se encuentra en una región relativamente tranquila del disco, lejos del centro denso y energético. En el vasto vacío que separa las estrellas y los brazos espirales, la estructura galáctica actúa como un marco invisible que organiza la materia y define la evolución a largo plazo de nuestra galaxia. El centro de la Vía Láctea es una de las regiones más densas y complejas de nuestra galaxia,
Situado a unos 26.000 años luz del sistema solar, este entorno concentra una enorme cantidad de estrellas, gas y polvo en un volumen relativamente pequeño. La observación directa en luz visible es prácticamente imposible debido a la absorción por el polvo interestelar, por lo que su estudio depende de observaciones en infrarrojo, radio y rayos X. En el corazón del centro galáctico se encuentra Sagitario A, el agujero negro supermasivo que domina la dinámica de esta región. A su alrededor, estrellas masivas orbitan a velocidades extremadamente altas, siguiendo trayectorias que han permitido medir con precisión la masa y el tamaño de este objeto. Estas observaciones han proporcionado una de las pruebas más sólidas de la existencia de agujeros negros supermasivos. El centro galáctico también alberga intensos procesos de formación estelar y regiones de gas altamente energético. Las interacciones gravitatorias, las ondas de choque y los campos magnéticos crean un entorno dinámico donde la materia se comprime y se dispersa de manera continua. Estas condiciones extremas ofrecen una oportunidad única para estudiar la física del gas y del plasma en regímenes difíciles de reproducir en otros lugares de la galaxia. Observaciones recientes han revelado estructuras a gran escala que se extienden desde el núcleo galáctico, como burbujas de emisión en rayos gamma y rayos X que se proyectan por encima y por debajo del plano galáctico. Estas estructuras sugieren episodios energéticos pasados, posiblemente asociados a periodos de mayor actividad del agujero negro central o a intensas fases de formación estelar. El estudio del centro galáctico es esencial para comprender cómo interactúan los núcleos densos con el resto de la galaxia. En el contexto del vacío cósmico, esta región representa el extremo opuesto a los espacios diluidos entre las estrellas, mostrando cómo la materia puede concentrarse y liberar energía de forma intensa, influyendo en volúmenes galácticos mucho mayores. Los brazos espirales de la Vía Láctea son algunas de las estructuras más visibles y dinámicas de la galaxia. Aunque suelen representarse como brazos bien definidos, en realidad son regiones donde la densidad de gas, polvo y estrellas es ligeramente mayor que en el resto del disco galáctico. Estas zonas actúan como corredores de formación estelar, marcando los lugares donde nacen nuevas generaciones de estrellas. La teoría más aceptada para explicar los brazos espirales es la de las ondas de densidad. Según este modelo, los brazos no son conjuntos fijos de estrellas, sino patrones que se desplazan a través del disco galáctico. A medida que el gas interestelar entra en estas regiones de mayor densidad, se comprime, se enfría y puede colapsar para formar nuevas estrellas. Las estrellas recién nacidas, especialmente las más masivas y luminosas, resaltan visualmente los brazos. La materia interestelar dentro de los brazos espirales es diversa y compleja. Incluye gas ionizado, gas neutro, moléculas y polvo, distribuidos en nubes de diferentes tamaños y densidades. Las interacciones entre estas fases del medio interestelar están reguladas por procesos como la radiación estelar, las explosiones de supernovas y los campos magnéticos, que influyen en la estructura y evolución del gas. Observaciones en distintas longitudes de onda han permitido mapear los brazos espirales con creciente precisión. Emisiones en radio revelan la distribución del hidrógeno neutro, mientras que el infrarrojo muestra regiones ricas en polvo y formación estelar activa. Estas observaciones han ayudado a reconstruir la estructura de la Vía Láctea desde nuestra posición interna y a comprender cómo se organiza la materia a gran escala. En el marco del vacío del espacio galáctico, los brazos espirales destacan como regiones donde la materia se concentra temporalmente antes de dispersarse de nuevo. Son ejemplos claros de cómo la galaxia mantiene un equilibrio dinámico entre orden y dispersión, utilizando el gas interestelar como materia prima para la formación continua de nuevas estrellas. La materia oscura constituye uno de los componentes más importantes y al mismo tiempo más enigmáticos de la Vía Láctea. Aunque no emite, absorbe ni refleja luz, su presencia se infiere a partir de sus efectos gravitatorios sobre las estrellas, el gas y la estructura global de la galaxia. Sin ella, los modelos actuales no pueden explicar la forma en que las galaxias se mantienen cohesionadas ni cómo se mueven sus componentes. La evidencia más directa de la materia oscura en la Vía Láctea proviene de las curvas de rotación galáctica. Al medir la velocidad a la que orbitan las estrellas y el gas en diferentes regiones del disco, se observa que estas velocidades permanecen altas incluso a grandes distancias del centro galáctico. Según la física clásica,
La materia visible no es suficiente para producir este efecto, lo que implica la existencia de una masa adicional invisible que domina la dinámica galáctica. Se cree que la materia oscura forma un halo extenso que rodea a la Vía Láctea y se extiende mucho más allá del disco visible. Este halo proporciona el andamiaje gravitatorio sobre el cual se organizan las estrellas y el gas. Aunque su distribución exacta aún es objeto de investigación, los modelos sugieren que contiene la mayor parte de la masa total de la galaxia. Diversos experimentos y observaciones buscan identificar la naturaleza de la materia oscura, desde detectores subterráneos diseñados para registrar interacciones raras con partículas hipotéticas hasta observaciones cosmológicas que analizan su influencia en la estructura a gran escala del universo. La investigación combina física de partículas y astronomía. Hasta ahora, la materia oscura sigue siendo detectada únicamente por sus efectos gravitatorios. En el contexto del vacío cósmico, la materia oscura representa una forma de contenido invisible que llena regiones donde la materia ordinaria es escasa. Aunque no interactúa con la luz, su presencia es fundamental para comprender por qué la galaxia tiene la forma que observamos y cómo las estructuras visibles emergen y se mantienen dentro del vasto espacio aparentemente vacío. El halo galáctico es una región extensa y difusa que rodea al disco y al bulbo de la Vía Láctea. A diferencia del disco, donde las estrellas se concentran en un plano relativamente delgado, el halo tiene una forma aproximadamente esférica y se extiende mucho más allá de los límites visibles de la galaxia. Aunque contiene pocas estrellas en comparación con el disco, su influencia gravitatoria es significativa. Las estrellas del halo suelen ser antiguas y pobres en elementos pesados, lo que indica que se formaron en las primeras etapas de la historia galáctica. Muchas de ellas se agrupan en cúmulos globulares, sistemas compactos que orbitan el centro galáctico a grandes distancias. El estudio de estas poblaciones estelares permite reconstruir los procesos de formación temprana de la Vía Láctea y su crecimiento a través de la absorción de galaxias más pequeñas. El halo galáctico también está dominado por materia oscura, que constituye la mayor parte de su masa. Aunque esta componente es invisible, su presencia se manifiesta en el movimiento de las estrellas y en la estabilidad de la galaxia en su conjunto. Sin el halo de materia oscura, la Vía Láctea no podría mantener su estructura frente a las interacciones gravitatorias con otras galaxias. Observaciones recientes han revelado que el halo no es una estructura uniforme. Contiene corrientes estelares, restos de galaxias enanas que fueron absorbidas por la Vía Láctea a lo largo de miles de millones de años. Estas corrientes son huellas fósiles de procesos de fusión galáctica y ofrecen una visión directa de cómo la galaxia ha crecido con el tiempo. En el contexto del vacío del espacio profundo, el halo galáctico representa una transición entre la región visible y organizada de la galaxia y el entorno galáctico más amplio. Es una zona donde la materia es escasa pero no inexistente y donde la historia de la Vía Láctea queda registrada en estructuras tenues que se extienden a través de enormes distancias. Los brazos espirales de la Vía Láctea son algunas de las estructuras más visibles y dinámicas de la galaxia. Aunque suelen representarse como brazos bien definidos, en realidad son regiones donde la densidad de gas, polvo y estrellas es ligeramente mayor que en el resto del disco galáctico. Estas zonas actúan como corredores de formación estelar, marcando los lugares donde nacen nuevas generaciones de estrellas. La teoría más aceptada para explicar los brazos espirales es la de las ondas de densidad. Según este modelo, los brazos no son conjuntos fijos de estrellas, sino patrones que se desplazan a través del disco galáctico. A medida que el gas interestelar entra en estas regiones de mayor densidad, se comprime, se enfría y puede colapsar para formar nuevas estrellas. Las estrellas recién nacidas, especialmente las más masivas y luminosas, resaltan visualmente los brazos. La materia interestelar dentro de los brazos espirales es diversa y compleja. Incluye gas ionizado, gas neutro, moléculas y polvo, distribuidos en nubes de diferentes tamaños y densidades. Las interacciones entre estas fases del medio interestelar están reguladas por procesos como la radiación estelar, las explosiones de supernovas y los campos magnéticos, que influyen en la estructura y evolución del gas. Observaciones en distintas longitudes de onda han permitido mapear los brazos espirales con creciente precisión. Emisiones en radio revelan la distribución del hidrógeno neutro, mientras que el infrarrojo muestra regiones ricas en polvo y formación estelar activa.
Estas observaciones han ayudado a reconstruir la estructura de la Vía Láctea desde nuestra posición interna y a comprender cómo se organiza la materia a gran escala. En el marco del vacío del espacio galáctico, los brazos espirales destacan como regiones donde la materia se concentra temporalmente antes de dispersarse de nuevo. Son ejemplos claros de cómo la galaxia mantiene un equilibrio dinámico entre orden y dispersión, utilizando el gas interestelar como materia prima para la formación continua de nuevas estrellas. La materia oscura constituye uno de los componentes más importantes y al mismo tiempo más enigmáticos de la Vía Láctea. Aunque no emite, absorbe ni refleja luz, su presencia se infiere a partir de sus efectos gravitatorios sobre las estrellas, el gas y la estructura global de la galaxia. Sin ella, los modelos actuales no pueden explicar la forma en que las galaxias se mantienen cohesionadas ni cómo se mueven sus componentes. La evidencia más directa de la materia oscura en la Vía Láctea proviene de las curvas de rotación galáctica. Al medir la velocidad a la que orbitan las estrellas y el gas en diferentes regiones del disco, se observa que estas velocidades permanecen altas incluso a grandes distancias del centro galáctico. Según la física clásica, la materia visible no es suficiente para producir este efecto, lo que implica la existencia de una masa adicional invisible que domina la dinámica galáctica. Se cree que la materia oscura forma un halo extenso que rodea a la Vía Láctea y se extiende mucho más allá del disco visible. Este halo proporciona el andamiaje gravitatorio sobre el cual se organizan las estrellas y el gas. Aunque su distribución exacta aún es objeto de investigación, los modelos sugieren que contiene la mayor parte de la masa total de la galaxia. Diversos experimentos y observaciones buscan identificar la naturaleza de la materia oscura, desde detectores subterráneos diseñados para registrar interacciones raras con partículas hipotéticas hasta observaciones cosmológicas que analizan su influencia en la estructura a gran escala del universo. La investigación combina física de partículas y astronomía. Hasta ahora, la materia oscura sigue siendo detectada únicamente por sus efectos gravitatorios. En el contexto del vacío cósmico, la materia oscura representa una forma de contenido invisible que llena regiones donde la materia ordinaria es escasa. Aunque no interactúa con la luz, su presencia es fundamental para comprender por qué la galaxia tiene la forma que observamos y cómo las estructuras visibles emergen y se mantienen dentro del vasto espacio aparentemente vacío. El halo galáctico es una región extensa y difusa que rodea al disco y al bulbo de la Vía Láctea. A diferencia del disco, donde las estrellas se concentran en un plano relativamente delgado, el halo tiene una forma aproximadamente esférica y se extiende mucho más allá de los límites visibles de la galaxia. Aunque contiene pocas estrellas en comparación con el disco, su influencia gravitatoria es significativa. Las estrellas del halo suelen ser antiguas y pobres en elementos pesados, lo que indica que se formaron en las primeras etapas de la historia galáctica. Muchas de ellas se agrupan en cúmulos globulares, sistemas compactos que orbitan el centro galáctico a grandes distancias. El estudio de estas poblaciones estelares permite reconstruir los procesos de formación temprana de la Vía Láctea y su crecimiento a través de la absorción de galaxias más pequeñas. El halo galáctico también está dominado por materia oscura, que constituye la mayor parte de su masa. Aunque esta componente es invisible, su presencia se manifiesta en el movimiento de las estrellas y en la estabilidad de la galaxia en su conjunto. Sin el halo de materia oscura, la Vía Láctea no podría mantener su estructura frente a las interacciones gravitatorias con otras galaxias. Observaciones recientes han revelado que el halo no es una estructura uniforme. Contiene corrientes estelares, restos de galaxias enanas que fueron absorbidas por la Vía Láctea a lo largo de miles de millones de años. Estas corrientes son huellas fósiles de procesos de fusión galáctica y ofrecen una visión directa de cómo la galaxia ha crecido con el tiempo. En el contexto del vacío del espacio profundo, el halo galáctico representa una transición entre la región visible y organizada de la galaxia y el entorno galáctico más amplio. Es una zona donde la materia es escasa pero no inexistente, y donde la historia de la Vía Láctea queda registrada en estructuras tenues que se extienden a través de enormes distancias. Las galaxias activas son aquellas cuyos núcleos emiten cantidades de energía muy superiores a las esperadas a partir de la luz de sus estrellas. Esta actividad se origina en la presencia de un agujero negro supermasivo en el centro galáctico, rodeado por un disco de gas y polvo que cae lentamente hacia él.
El proceso de acreción libera enormes cantidades de energía en forma de radiación electromagnética, convirtiendo a estos núcleos en algunos de los objetos más luminosos del universo. La radiación procedente de los núcleos activos puede abarcar todo el espectro electromagnético, desde ondas de radio hasta rayos gamma. En muchos casos, se observan chorros relativistas de partículas que se extienden miles o incluso millones de años luz más allá de la galaxia anfitriona. Estas estructuras indican la presencia de campos magnéticos intensos y procesos físicos extremos cerca del horizonte de sucesos del agujero negro. Las observaciones realizadas con telescopios espaciales y radiotelescopios terrestres han permitido clasificar las galaxias activas en diferentes tipos según sus características observables. Aunque presentan una gran diversidad de apariencias, los modelos actuales indican que muchos de estos tipos pueden explicarse por la orientación del sistema y por la tasa de acreción del agujero negro central, más que por diferencias fundamentales en su naturaleza. La actividad nuclear tiene un impacto profundo en la evolución de la galaxia. La energía liberada puede calentar o expulsar el gas interestelar, regulando o incluso deteniendo la formación de nuevas estrellas. Este mecanismo de retroalimentación es considerado esencial para explicar por qué las galaxias más masivas no forman estrellas de manera indefinida y por qué existe una relación estrecha entre la masa del agujero negro y la de la galaxia que lo alberga. En el contexto del vacío cósmico, las galaxias activas actúan como faros visibles a enormes distancias. Su brillo permite estudiar regiones del universo lejano donde la densidad de materia es baja, ofreciendo información crucial sobre la estructura a gran escala del cosmos y sobre los procesos físicos que dominan en los entornos más extremos y poco poblados del universo. Más allá de las galaxias espirales y elípticas más comunes, el universo alberga una gran diversidad de galaxias con formas, dinámicas y propiedades poco habituales. Estas galaxias extrañas desafían los modelos clásicos de clasificación y ofrecen información valiosa sobre los procesos extremos que pueden ocurrir durante la evolución galáctica. Algunas de estas galaxias presentan morfologías altamente irregulares, con estructuras deformadas que indican interacciones pasadas o actuales con otros sistemas. Otras muestran anillos de estrellas, colas alargadas o núcleos desplazados, evidencias claras de fusiones, encuentros cercanos o perturbaciones gravitatorias intensas. Estas formas no son simples anomalías visuales, sino registros físicos de su historia dinámica. Existen también galaxias con propiedades internas inusuales, como tasas extremadamente altas o sorprendentemente bajas de formación estelar. En ciertos casos, se han observado galaxias ricas en gas, pero casi sin formación de nuevas estrellas, lo que plantea preguntas fundamentales sobre los mecanismos que regulan este proceso. En otros sistemas, la actividad estelar es tan intensa que consume rápidamente el gas disponible, alterando su evolución futura. Las observaciones multiespectrales han sido esenciales para comprender estas galaxias atípicas. El uso combinado de telescopios ópticos, infrarrojos y de radio ha permitido analizar su contenido de gas, polvo y estrellas, así como la influencia de la materia oscura en su estabilidad. Estos estudios han revelado que muchas galaxias extrañas se encuentran en entornos poco densos, cerca de los límites entre regiones pobladas y grandes vacíos cósmicos. Desde la perspectiva del espacio profundo, las galaxias más extrañas representan experimentos naturales que muestran hasta dónde pueden llegar los procesos físicos que gobiernan el universo. Su estudio amplía el marco de la evolución galáctica y ayuda a comprender cómo la materia se organiza, se transforma y, en ocasiones, adopta configuraciones inesperadas en un cosmos dominado por el vacío. Los cúmulos de galaxias son las estructuras gravitatorias más masivas del universo que se mantienen unidas de forma estable. Están formados por cientos o incluso miles de galaxias, inmersas en un medio caliente de gas ionizado y dominadas por una gran cantidad de materia oscura. Su estudio permite comprender cómo la materia se agrupa a gran escala y cómo evoluciona la estructura del cosmos. El gas que llena el espacio entre las galaxias de un cúmulo alcanza temperaturas de millones de grados y emite principalmente en rayos X. Las observaciones en este rango del espectro han sido fundamentales para medir la masa total de los cúmulos y para confirmar que la mayor parte de su contenido no es visible directamente.
Estas mediciones muestran que la masa del gas y de las galaxias es insuficiente para explicar la gravedad observada, lo que refuerza el papel central de la materia oscura. Las galaxias dentro de un cúmulo no evolucionan de la misma manera que las galaxias aisladas. Las interacciones gravitatorias frecuentes y el contacto con el gas caliente pueden alterar su estructura, eliminar parte de su gas y reducir su capacidad para formar nuevas estrellas. Este entorno extremo convierte a los cúmulos en laboratorios naturales para estudiar cómo el medio cósmico influye en la evolución galáctica. Los cúmulos también desempeñan un papel clave como trazadores de la estructura a gran escala del universo. Su distribución no es aleatoria, sino que sigue patrones que reflejan la presencia de filamentos y supercúmulos. Al analizar su localización y sus propiedades, los astrónomos pueden poner a prueba modelos cosmológicos y estimar parámetros fundamentales, como la densidad total de materia en el universo. En el contexto del vacío cósmico, los cúmulos de galaxias destacan como concentraciones extremas de materia rodeadas por regiones de densidad muy baja. Esta fuerte contraposición entre zonas densas y vastos vacíos subraya la naturaleza altamente estructurada del universo, donde la gravedad logra reunir enormes cantidades de materia en medio de un espacio mayoritariamente vacío. Los supercúmulos representan uno de los niveles más altos de organización de la materia en el universo observable. Están formados por conjuntos de cúmulos de galaxias y grupos galácticos conectados gravitatoriamente a gran escala, aunque no siempre se encuentran en equilibrio dinámico. Su extensión puede alcanzar cientos de millones de años luz, lo que los convierte en algunas de las estructuras más grandes conocidas. A diferencia de los cúmulos individuales, los supercúmulos no suelen ser sistemas completamente ligados por la gravedad en todas sus partes. Muchas de sus regiones están todavía dominadas por la expansión del universo, mientras que otras muestran colapsos locales donde la gravedad ha logrado imponerse. Esta combinación los hace especialmente útiles para estudiar la transición entre estructuras ligadas y la dinámica cosmológica global. Las observaciones de supercúmulos se basan en grandes cartografiados del cielo que registran la posición y el desplazamiento al rojo de millones de galaxias. Estos datos permiten reconstruir mapas tridimensionales del universo cercano y lejano, revelando concentraciones extensas de materia que no serían evidentes a partir de observaciones locales. Ejemplos bien estudiados muestran regiones donde la densidad galáctica es significativamente mayor que el promedio cósmico. Desde el punto de vista físico, los supercúmulos actúan como nodos dentro de la red cósmica, conectados por filamentos de galaxias y materia oscura. Su formación está ligada a las fluctuaciones de densidad presentes en el universo primitivo, amplificadas con el tiempo por la gravedad. Analizar su distribución ayuda a poner a prueba modelos de formación de estructuras y a comprender el papel de la materia oscura en escalas extremas. En relación con el vacío del universo, los supercúmulos destacan como fronteras naturales entre regiones densas y enormes volúmenes casi desprovistos de galaxias. Su estudio permite entender cómo el cosmos se organiza en un patrón de contrastes marcados, donde la mayor parte del volumen está dominada por el vacío, mientras que la mayor parte de la materia se concentra en estas gigantescas estructuras. Los filamentos cósmicos son estructuras alargadas que conectan cúmulos y supercúmulos de galaxias, formando una vasta red conocida como la estructura a gran escala del universo. A lo largo de estos filamentos se concentra una parte significativa de la materia visible y de la materia oscura, lo que los convierte en elementos fundamentales para entender cómo se organiza el cosmos. Estas estructuras se extienden por decenas o incluso cientos de millones de años luz y actúan como canales a través de los cuales la materia fluye hacia regiones de mayor densidad. Las galaxias que se encuentran en los filamentos suelen mostrar propiedades distintas a las de aquellas situadas en regiones más aisladas, lo que indica que el entorno a gran escala influye de manera directa en su evolución. La detección de filamentos cósmicos es un desafío observacional, ya que su densidad es baja en comparación con la de los cúmulos. Sin embargo, observaciones en rayos X, junto con estudios de lentes gravitacionales y cartografiados espectroscópicos de galaxias, han permitido identificar tanto el gas caliente como la distribución de materia oscura que los conforma. Estas técnicas han confirmado predicciones realizadas por simulaciones cosmológicas. Desde el punto de vista teórico,
los filamentos se originan a partir de pequeñas fluctuaciones de densidad en el universo primitivo. Con el tiempo, la gravedad amplificó estas irregularidades, dando lugar a un patrón en forma de red donde la materia se organiza de manera jerárquica. Este proceso explica por qué las galaxias no están distribuidas de forma uniforme, sino siguiendo trayectorias preferentes a lo largo de estos filamentos. En el contexto del vacío cósmico, los filamentos actúan como fronteras y conexiones entre grandes regiones casi vacías. Entre ellos se extienden volúmenes inmensos con muy pocas galaxias, lo que resalta el contraste entre las zonas donde la materia se concentra y los vastos espacios dominados por el vacío que caracterizan al universo a gran escala. Las paredes galácticas son enormes estructuras planas o ligeramente curvadas formadas por concentraciones de galaxias y cúmulos que se extienden a lo largo de cientos de millones de años luz. Estas paredes representan algunos de los elementos más impresionantes de la estructura a gran escala del universo y marcan regiones donde la densidad de materia es significativamente mayor que el promedio cósmico. A diferencia de los filamentos que presentan una geometría alargada, las paredes galácticas abarcan superficies extensas, creando verdaderas fronteras entre vastos vacíos cósmicos. Su identificación ha sido posible gracias a grandes levantamientos astronómicos que cartografían millones de galaxias, permitiendo reconstruir mapas tridimensionales del universo y revelar estas formaciones de gran escala. La formación de las paredes galácticas está ligada a la evolución conjunta de filamentos y cúmulos. En regiones donde múltiples filamentos convergen, la materia puede acumularse de forma preferente, dando lugar a estructuras planas de gran extensión. Este proceso refleja la influencia combinada de la gravedad y las condiciones iniciales del universo primitivo. Desde el punto de vista dinámico, las galaxias que forman parte de estas paredes no están necesariamente ligadas entre sí de manera directa. Muchas de ellas siguen la expansión general del universo, mientras que otras participan en colapsos locales dentro de cúmulos y grupos galácticos incrustados en la pared. Esta coexistencia de movimientos locales y globales proporciona información valiosa sobre la interacción entre la gravedad y la expansión cósmica. En relación con el vacío del universo, las paredes galácticas actúan como límites naturales de enormes regiones casi desprovistas de galaxias. Su presencia subraya la naturaleza altamente no uniforme del cosmos, donde la materia se distribuye en estructuras complejas que delimitan extensos volúmenes dominados por el vacío. Los grandes vacíos del universo son regiones enormes del espacio donde la densidad de galaxias es extremadamente baja en comparación con el promedio cósmico. Estos volúmenes pueden extenderse por decenas o incluso cientos de millones de años luz y ocupan la mayor parte del espacio total del universo observable. Lejos de ser simples huecos, los vacíos son componentes estructurales fundamentales de la red cósmica. Observacionalmente, los vacíos se identifican mediante cartografiados tridimensionales de galaxias que revelan zonas donde apenas se encuentran sistemas galácticos. En su interior pueden existir algunas galaxias aisladas, generalmente pequeñas y con características distintas a las de galaxias situadas en regiones más densas. Estas galaxias suelen mostrar historias evolutivas más tranquilas, con menos interacciones gravitatorias. Desde el punto de vista cosmológico, los vacíos se formaron a partir de regiones ligeramente menos densas en el universo primitivo. A medida que la materia se fue concentrando en filamentos, cúmulos y paredes galácticas, estas zonas quedaron progresivamente despobladas. La expansión del universo acentúa este proceso, haciendo que los vacíos crezcan con el tiempo y se vuelvan cada vez más dominantes en volumen. El estudio de los vacíos es clave para poner a prueba modelos cosmológicos. Sus propiedades geométricas, su distribución y su evolución dependen de la cantidad de materia oscura y de la influencia de la energía oscura. Al analizar cómo se expanden y se deforman, los científicos pueden obtener restricciones independientes sobre los parámetros fundamentales que describen el universo. En el contexto del vacío cósmico profundo, estas regiones representan la manifestación más clara de que el universo no es un espacio uniformemente lleno de materia. La mayor parte del cosmos está compuesta por estos enormes volúmenes casi vacíos, delimitados por las estructuras donde se concentra la materia, revelando una arquitectura a gran escala dominada por el contraste entre presencia y ausencia de contenido material. El telescopio espacial James Webb
representa uno de los avances más significativos en la observación del universo profundo. Diseñado para operar principalmente en el infrarrojo, su objetivo es estudiar regiones del cosmos que hasta ahora habían permanecido ocultas o solo parcialmente accesibles para telescopios anteriores. Su ubicación, lejos de la Tierra, le permite realizar observaciones estables y extremadamente sensibles. El Webb ha sido concebido para analizar objetos muy lejanos y débiles, como galaxias formadas en las primeras etapas del universo. Al captar la luz infrarroja emitida por estas estructuras, el telescopio permite estudiar cómo se organizaron las primeras concentraciones de materia tras el Big Bang. Estas observaciones aportan datos directos sobre la formación temprana de galaxias y estrellas en un entorno dominado por el vacío cósmico. Además de su enfoque cosmológico, el James Webb ha proporcionado información detallada sobre la composición química de atmósferas planetarias y sobre regiones de formación estelar dentro de nuestra propia galaxia. Sus instrumentos espectroscópicos permiten identificar moléculas, polvo y gas con una precisión sin precedentes, ampliando el conocimiento sobre los procesos físicos que operan en escalas muy diferentes. Desde el punto de vista técnico, el Webb combina un espejo primario de gran tamaño con sistemas avanzados de enfriamiento que reducen al mínimo la interferencia térmica. Esta capacidad es esencial para detectar señales extremadamente débiles procedentes del espacio profundo, especialmente en regiones donde la densidad de materia es baja y la radiación es escasa. En el estudio del vacío del universo, el telescopio James Webb actúa como una ventana directa hacia regiones remotas y poco pobladas del cosmos. Sus observaciones están redefiniendo los límites de lo observable y proporcionando una visión más completa de cómo la materia y la energía se distribuyen y evolucionan en un universo dominado por vastas extensiones de espacio casi vacío. El universo observable es la región del cosmos desde la cual la luz ha tenido tiempo de llegar hasta nosotros desde el inicio de la expansión cósmica. Su tamaño está determinado por la edad del universo y por la velocidad finita de la luz, lo que implica que solo podemos observar una fracción del universo total. Esta región no representa un límite físico del cosmos, sino un horizonte impuesto por las leyes de la física y el tiempo transcurrido desde el Big Bang. A medida que se observa a mayores distancias, se mira también hacia épocas cada vez más tempranas del universo. Las galaxias más lejanas aparecen como eran cuando el universo era joven, lo que permite reconstruir su evolución a lo largo de miles de millones de años. Este efecto convierte al universo observable en una especie de registro histórico, donde cada observación es una ventana al pasado. Las mediciones precisas del universo observable se basan en observaciones de galaxias, cuásares y de la radiación de fondo cósmico. Estas fuentes permiten definir el alcance del horizonte observable y estudiar cómo ha cambiado con el tiempo. A pesar de la expansión continua del espacio, nuevas regiones del universo no se vuelven visibles, ya que la expansión acelera y limita la llegada de luz desde distancias extremas. Desde el punto de vista cosmológico, el concepto de universo observable es esencial para interpretar correctamente las observaciones astronómicas. Muchas propiedades aparentes, como la distribución de galaxias o la uniformidad a gran escala, deben entenderse en el contexto de esta limitación observacional. No todo lo que existe puede ser observado, incluso en principio. En relación con el vacío cósmico, el universo observable revela que la mayor parte del volumen accesible a nuestras observaciones está dominado por regiones de muy baja densidad. Dentro de este horizonte, la materia se concentra en estructuras bien definidas, mientras que el espacio entre ellas, aunque no completamente vacío, constituye la mayor fracción del cosmos que podemos estudiar. La radiación de fondo cósmico es el remanente térmico del universo primitivo y constituye una de las evidencias más sólidas del origen caliente y denso del cosmos. Se trata de una radiación electromagnética que llena todo el espacio y que se originó cuando el universo tenía aproximadamente 380.000 años, momento en el que la materia y la radiación se desacoplaron y la luz pudo propagarse libremente. Esta radiación se observa hoy como un fondo casi uniforme en todas las direcciones del cielo, con una temperatura extremadamente baja, cercana al cero absoluto. Las pequeñas variaciones en su intensidad, conocidas como anisotropías,
contienen información crucial sobre las condiciones iniciales del universo y sobre las fluctuaciones de densidad que dieron origen a las estructuras cósmicas actuales. Las misiones espaciales dedicadas a medir la radiación de fondo cósmico han permitido obtener mapas cada vez más precisos de estas anisotropías. Estos datos han servido para determinar con gran exactitud parámetros fundamentales del universo, como su edad, su composición en materia y energía, y la geometría global del espacio. La concordancia entre observaciones y modelos teóricos ha consolidado el marco cosmológico actual. Desde el punto de vista físico, la radiación de fondo cósmico representa una instantánea del universo en una etapa muy temprana, antes de la formación de estrellas y galaxias. Su estudio conecta directamente la física del plasma primordial con la estructura a gran escala que se observa hoy, estableciendo un vínculo entre el universo temprano y el cosmos actual. En el contexto del vacío del universo, esta radiación demuestra que incluso las regiones más aparentemente vacías están impregnadas por una señal relicta del origen cósmico. Aunque la materia se agrupa en estructuras localizadas, el fondo cósmico llena todo el espacio, recordando que el vacío moderno conserva la huella física de los primeros instantes del universo. La expansión del universo es uno de los descubrimientos fundamentales de la cosmología moderna y describe el aumento progresivo de las distancias entre las grandes estructuras cósmicas. Este fenómeno no implica que las galaxias se muevan a través del espacio de manera convencional, sino que el propio espacio se está expandiendo, estirando las distancias a gran escala. Las evidencias de la expansión se basan en la observación del desplazamiento al rojo de la luz procedente de galaxias lejanas. Cuanto más distante se encuentra una galaxia, mayor es el corrimiento de su luz hacia longitudes de onda más largas, lo que indica que el espacio entre la galaxia y el observador ha aumentado durante el viaje de la luz. Esta relación ha permitido establecer leyes empíricas que describen la expansión cósmica. Con el tiempo, las observaciones han revelado que la expansión no solo continúa, sino que se acelera. Este hallazgo ha tenido profundas implicaciones para la comprensión del destino del universo y ha llevado a la introducción de nuevos componentes en los modelos cosmológicos. La expansión acelerada influye directamente en la formación y evolución de estructuras, especialmente en regiones de baja densidad. Desde el punto de vista de la estructura a gran escala, la expansión afecta de manera distinta a regiones densas y vacías. En zonas donde la gravedad domina, como en cúmulos de galaxias, la expansión queda parcialmente contrarrestada. En los grandes vacíos, en cambio, la expansión se manifiesta de forma más clara, contribuyendo a que estas regiones crezcan con el tiempo. En relación con el vacío cósmico, la expansión del universo es un factor clave para entender por qué estas regiones ocupan la mayor parte del volumen total. A medida que el cosmos se expande y se acelera, los vacíos se vuelven cada vez más extensos, reforzando la imagen de un universo donde la mayor parte del espacio está dominada por regiones de muy baja densidad de materia. La energía oscura es el término utilizado para describir el componente del universo responsable de la aceleración de su expansión. Aunque no se detecta de manera directa, su existencia se infiere a partir de observaciones cosmológicas que muestran que la expansión del universo se ha intensificado con el tiempo, en lugar de frenarse bajo la acción de la gravedad. Las primeras evidencias sólidas de la energía oscura surgieron del estudio de supernovas distantes, cuya luminosidad permitió medir con precisión las distancias cosmológicas. Estos datos revelaron que el universo se expande más rápido de lo esperado según modelos que solo incluían materia. Desde entonces, observaciones adicionales, como el estudio de la radiación de fondo cósmico y de la distribución de galaxias, han reforzado esta conclusión. Desde el punto de vista teórico, la naturaleza de la energía oscura sigue siendo uno de los mayores enigmas de la física moderna. Una de las explicaciones más simples es la constante cosmológica, un término que representa una energía inherente al propio espacio. Otras hipótesis proponen campos dinámicos o modificaciones de la teoría de la gravedad a grandes escalas, aunque ninguna ha sido confirmada de forma concluyente. La influencia de la energía oscura se vuelve dominante a grandes escalas y en regiones de baja densidad. En estos entornos, la repulsión asociada a la expansión acelerada supera la atracción gravitatoria de la materia. Este efecto es especialmente relevante en los grandes vacíos, donde la energía oscura contribuye de manera decisiva a su crecimiento y evolución.
En el contexto del vacío del universo, la energía oscura redefine el papel del espacio aparentemente vacío. Lejos de ser un escenario pasivo, el propio vacío podría estar asociado a una forma de energía que gobierna la dinámica global del cosmos y determina su evolución futura a largo plazo. Las fronteras del conocimiento cosmológico marcan el límite entre lo que puede describirse con observaciones y teorías consolidadas y aquello que aún permanece incierto. A pesar de los grandes avances en instrumentación y modelos físicos, existen aspectos fundamentales del universo que todavía no pueden explicarse de manera completa ni verificarse experimentalmente. Uno de estos límites está impuesto por la propia observación. Más allá del universo observable, la información simplemente no puede alcanzarnos debido a la expansión del espacio y a la velocidad finita de la luz. Esto significa que cualquier estructura o fenómeno situado más allá de ese horizonte queda fuera del alcance empírico, obligando a la cosmología a trabajar con inferencias indirectas y modelos teóricos. También existen fronteras conceptuales relacionadas con la física fundamental, la incompatibilidad entre la relatividad general, que describe el universo a gran escala, y la mecánica cuántica, que gobierna el comportamiento de la materia a escalas microscópicas, limita la comprensión de fenómenos extremos como el origen del universo o el interior de los agujeros negros. Resolver esta tensión es uno de los objetivos centrales de la investigación teórica actual. Las observaciones modernas, aunque extremadamente precisas, también plantean nuevas preguntas. La naturaleza de la materia oscura y de la energía oscura sigue sin aclararse, a pesar de su influencia dominante en la dinámica cósmica. Estos componentes definen gran parte del comportamiento del universo, pero su esencia física permanece desconocida. En el marco del vacío del universo, estas fronteras del conocimiento adquieren un papel central. El vacío no solo domina el volumen del cosmos, sino que también concentra algunas de las mayores incógnitas de la cosmología moderna, recordando que, incluso en un universo ampliamente cartografiado, existen límites claros a lo que la ciencia puede afirmar con certeza en la actualidad. El concepto de multiverso surge como una extensión teórica de algunos modelos cosmológicos y no como una observación directa del universo. En este contexto, el término se utiliza para describir la posible existencia de múltiples universos, cada uno con propiedades físicas potencialmente distintas. Es importante subrayar que estas ideas se encuentran en el ámbito de la investigación teórica y no constituyen hechos comprobados. Una de las principales motivaciones del multiverso proviene de la inflación cósmica. Algunos modelos inflacionarios sugieren que el proceso que dio lugar a nuestro universo podría repetirse en distintas regiones del espacio-tiempo, generando múltiples universos aislados entre sí. En estos escenarios, cada universo podría presentar diferentes valores de constantes físicas, resultado de procesos cuánticos ocurridos durante su formación. Otra línea de razonamiento se relaciona con ciertas interpretaciones de la mecánica cuántica, en las que cada posible resultado de un evento cuántico daría lugar a una ramificación del estado del universo. Aunque estas ideas ofrecen marcos matemáticos consistentes, su conexión con la cosmología física sigue siendo objeto de debate y carece de confirmación observacional. Desde el punto de vista científico, el principal desafío del multiverso es su verificabilidad. Si otros universos no pueden interactuar causalmente con el nuestro, resulta extremadamente difícil, o incluso imposible, obtener evidencias directas de su existencia. Por esta razón, muchos cosmólogos consideran estas hipótesis como especulativas, aunque potencialmente útiles para explorar los límites de las teorías actuales. En relación con el vacío del universo, las hipótesis del multiverso amplían la noción de vacío más allá de nuestro propio cosmos. El vacío podría no ser un escenario único, sino una propiedad compartida o diferenciada entre universos hipotéticos, lo que plantea preguntas profundas sobre el alcance real de la cosmología y sobre hasta dónde puede extenderse el conocimiento científico basado en observación y prueba. El futuro del universo depende de manera directa de su composición y de las leyes físicas que gobiernan su expansión. Las observaciones actuales indican que la energía oscura domina la dinámica cósmica, lo que sugiere que la expansión continuará acelerándose durante miles de millones de años. Este comportamiento condiciona profundamente el destino de las estructuras cósmicas y del propio espacio. En un escenario de expansión acelerada sostenida,
Las galaxias que no estén gravitacionalmente ligadas al grupo local se irán alejando progresivamente hasta quedar fuera del horizonte observable. Con el tiempo, el universo visible desde cualquier punto se volverá cada vez más vacío, limitado a unas pocas galaxias cercanas, mientras el resto del cosmos quedará inaccesible para la observación directa. A escalas aún mayores de tiempo, la formación estelar disminuirá a medida que el gas disponible se agote o quede atrapado en remanentes estelares. Las galaxias evolucionarán hacia poblaciones dominadas por estrellas envejecidas, enanas blancas, estrellas de neutrones y agujeros negros. El universo entrará así en una etapa de enfriamiento progresivo y actividad reducida. Existen también escenarios alternativos, menos probables según los datos actuales, en los que la naturaleza de la energía oscura podría cambiar con el tiempo. Estos modelos contemplan futuros radicalmente distintos, desde una desaceleración de la expansión hasta desenlaces más extremos. Sin embargo, hasta el momento, no hay evidencia observacional que confirme estas posibilidades. En el contexto del vacío del universo, el futuro apunta hacia un cosmos cada vez más dominado por el espacio vacío. A medida que la expansión continúa, el vacío no solo ocupará la mayor parte del volumen, sino que se convertirá en el rasgo dominante de la experiencia cosmológica, marcando el ritmo y la apariencia del universo a muy largo plazo. La idea de un vacío absoluto, entendido como una región completamente desprovista de materia, energía y actividad física, es más un concepto teórico que una realidad física comprobada. En la cosmología y la física moderna, incluso las regiones más vacías del universo contienen campos, partículas virtuales y radiación residual que impiden hablar de un vacío perfecto en sentido estricto. Desde el punto de vista de la física cuántica, el vacío no es un estado de nada absoluta. Los campos fundamentales que llenan el espacio experimentan fluctuaciones constantes, generando pares de partículas y antipartículas de manera transitoria. Estos efectos, aunque sutiles, han sido confirmados experimentalmente y muestran que el vacío posee propiedades físicas medibles. En cosmología, los grandes vacíos entre galaxias representan regiones de densidad extremadamente baja, pero no completamente vacías. En su interior existen átomos dispersos, partículas subatómicas, campos electromagnéticos débiles y la omnipresente radiación de fondo cósmico. Además, estos vacíos están dominados dinámicamente por la expansión del espacio y por la influencia de la energía oscura. El estudio del vacío también ha revelado que sus propiedades pueden influir en fenómenos observables. Efectos asociados a la energía del vacío podrían estar relacionados con la expansión acelerada del universo, lo que conecta directamente la noción de vacío con la dinámica global del cosmos. Este vínculo convierte al vacío en un elemento activo dentro de la cosmología, no en un simple escenario pasivo. En el marco del espacio profundo, la pregunta sobre la existencia de un vacío absoluto conduce a una conclusión clara. El universo no contiene regiones de nada total. Incluso donde la materia es casi inexistente, el espacio conserva estructura, energía y propiedades físicas fundamentales que juegan un papel decisivo en la evolución y el comportamiento del cosmos. A lo largo de esta exploración del espacio profundo, el vacío del universo ha dejado de ser una simple ausencia para revelarse como un componente estructural esencial del cosmos. Lejos de ser un escenario inerte, el vacío define la forma en que la materia se distribuye, evoluciona y se organiza a todas las escalas, desde el entorno inmediato del sistema solar hasta la red cósmica que abarca el universo observable. Las observaciones astronómicas muestran que la mayor parte del volumen del universo está dominada por regiones de densidad extremadamente baja. Sin embargo, estas regiones no son irrelevantes. Su expansión, su relación con la materia oscura y su vínculo con la energía oscura influyen directamente en la dinámica global del cosmos. El vacío no es solo el espacio entre las cosas, sino el medio en el que ocurren los procesos cosmológicos fundamentales. Desde las primeras sondas que abandonaron la influencia directa del Sol hasta los telescopios capaces de observar las galaxias más antiguas, la investigación científica ha ampliado progresivamente la comprensión de este vacío. Cada avance instrumental ha revelado que incluso las regiones más silenciosas contienen información clave sobre el origen, la composición y el destino del universo. La cosmología moderna indica que comprender el vacío es inseparable de comprender la materia y la energía.
Las grandes estructuras del universo emergen como contrastes entre regiones densas y vastos espacios casi vacíos, y es en este contraste donde se manifiestan las leyes físicas a gran escala. El vacío actúa como el marco que permite la existencia y evolución de todo lo demás. En última instancia, el estudio del vacío cósmico conduce a una visión del universo en la que la ausencia aparente se convierte en protagonista. Comprender el vacío es comprender el escenario fundamental del cosmos, un espacio activo y dinámico que, aunque mayoritariamente desprovisto de materia, contiene las claves esenciales para explicar la historia, la estructura y el futuro del universo.